Vamos a estar continuando con este tema. Le invito a que ponga mucha atención y vamos a mirar algo muy importante. Tomamos como base esta escritura en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, donde dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos comienza a decir el apóstol Pablo en este pasaje: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Les hablaba de este tema y les mencionaba cómo es que cuando el apóstol Pablo dice que andamos en la carne, está diciendo estamos en un cuerpo humano, un cuerpo lleno de sentimientos, de emociones, lleno de debilidades. Y dice: pero aunque andamos en este cuerpo, aunque andamos en esta alma, sentimos como seres humanos que somos. Dice: no obstante, no militamos según la carne, no peleamos según la carne, no respondemos según la carne, no combatimos según la carne. Y le decía que precisamente el enemigo, toda batalla que le presenta al cristiano, se la presenta en la carne. El enemigo quiere provocarte a pelear, quiere presentarte una batalla, quiere buscarte pleito, pero siempre quiere que pelees en el terreno de la carne, porque toda batalla que se pelea en el terreno de la carne es batalla perdida para el cristiano y ganada para el enemigo. Pero también le decía que el Señor dice: hijo, cuando el enemigo te presente la batalla, no debes de huir, no debes de hacerte a un lado, no debes de amedrentarte. Pelea la buena batalla, solamente que no pelees en la carne. Hay un terreno donde yo quiero que pelees, dice el Señor, y ese terreno es el terreno del Espíritu Santo de Dios. Cuando te paras en ese terreno, no importa cuán grande sea tu enemigo, tu adversidad o tu necesidad, si peleas en ese terreno, eres más que un vencedor, como promesa de Dios. Eres más que un vencedor. El enemigo quiere que reacciones en la carne, quiere que respondas en la carne, quiere que te muevas en la carne. Lo que siento, lo que me está pasando aquí, lo que me está pasando allá, lo que miro aquí, lo que miro allá. No te muevas ni por lo que sientes, ni por lo que miras, ni por lo que está sucediendo a tu alrededor. Muévete por lo que dice la santa y bendita palabra de Dios, porque esa palabra es el cimiento sólido, es el fundamento sólido para todo aquel que está confiando en el Señor. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. El versículo 4, que es el centro de nuestro tema, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Le hablaba de lo que son las fortalezas del enemigo. Y le hablaba de una de las primeras fortalezas o clases de fortalezas. Y le decía que una fortaleza, o una manera como se manifiesta una clase de fortaleza, porque no hay nada más una, hay diferente clase de fortalezas. Pero una de ellas le decía que es una mentira convertida en realidad. Una mentira del enemigo hacia nosotros, que logra el enemigo hacernos creer que es una verdad, cuando en verdad es una mentira del diablo. Toda mentira que el diablo nos hace creer que es verdad, entonces se convierte en una fortaleza. Y comenzamos a decaer, comenzamos a perder la batalla, porque el enemigo ha levantado una fortaleza en nuestra vida. Fortalezas, mentiras convertidas en realidad. Le decía, el enemigo opera levantando fortalezas a través de lo que miramos y a través de lo que sentimos. ¿Cómo está esto? Muchas veces cuando miramos algo, miramos las cosas mal, miramos las cosas negativas, el enemigo aprovecha para levantar fortalezas a través de lo que miramos. Le hablaba la vez pasada del matrimonio, cómo el enemigo destruye tanto matrimonio por las fortalezas que levanta.
Hay matrimonios que el enemigo logra convencerlos y la convence a ella y le dice: ¿sabes qué? Tu esposo no te quiere. ¿Por qué? Mira lo que dijo, mira lo que hizo, mira cómo se comportó, mira, ni siquiera te dijo una palabra bonita, mira, ni siquiera te hace un cariño ya. Y comienza a decirle un montón de cosas el enemigo a aquella mujer y le dice: mira esto y mira lo otro. Y le comienza a apuntar el enemigo a cada defecto, a cada error, a cada detalle que el hombre está cometiendo, con el fin de convencer a la mujer y decirle: ¿sabes qué? Tu esposo no te quiere. Hasta que llegue el momento que la mujer siente y cree con todo su corazón que su esposo no la quiere, y se siente usada, y se siente abusada, y se siente maltratada. ¿Por qué? Porque dice: mi esposo no me quiere, solamente se acerca a mí para poder usarme, para poder conseguir de mí lo que quiere, para poder utilizarme en esta área y en aquella y en aquella otra. Pero en veces no es, hermano, no es, hermana, en verdad que tu esposo no te quiera. Tu esposo muchas veces te ama, pero es el diablo que te ha estado metiendo mentiras, diciéndote que no te quiere. No te dejes guiar por esa mentira del enemigo. Básate en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento para tu vida, a pesar de lo que estás mirando. ¿Sí me comprende? Le decía otras veces, no es la mujer pensando: mi esposo no me quiere, sino peor tantito, muchas veces es la mujer o el hombre pensando: ya no quiero a mi esposo, ya no quiero a mi esposa, ya no siento nada por él, ya no siento nada por ella. Están basándose en un sentimiento pasajero, porque la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. O en un momento que están pasando un mal tiempo, una crisis moral, donde tienen problemas, pleitos, diferencias. Por causa de esas dificultades llegas a sentir que ya no quieres a aquel hombre, que ya no quieres a aquella mujer. Pero yo te digo, mi hermano, el sentimiento es algo que se cultiva, pero mayor que el sentimiento es lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Y si ese hombre es tu esposo, si esa mujer es tu esposa, aférrate a lo que Dios te ha dado, pelea por lo que Dios te ha dado. No creas a la mentira del diablo. ¿Sí me comprende, mi hermano? ¿Por qué? Porque el día que usted cree esa mentira, ese día comienza a destruirse su hogar. Porque ese día, en vez de todo lo malo que hace el hombre o la mujer, comienza a alimentarse de ello y a mirarlo como algo negativo y a decir: es cierto, no me quiere, o es cierto, ya no la quiero. Y peor tantito, cuando comienza a mirar aún que hay cosas buenas que la persona quiere hacer, le toma como si fuera un hipócrita. Ahí viene a querer mostrarse muy amable, ahí viene a querer mostrarse cariñoso, si ni siquiera me quiere. Y aún rechaza las cosas buenas y positivas que aquel hombre, que aquella mujer puede estar haciendo. Señal que hay algo mal que está sucediendo. El diablo ha estado minándose en ese matrimonio y tienen que caer esas fortalezas del enemigo. ¿Cómo van a caer? Van a caer por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No voy a moverme por lo que veo, por lo que siento. No voy a creer la mentira del diablo, voy a creer la verdad de mi Señor. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué dice la palabra? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué clase de fortalezas? ¿Cómo son las fortalezas? Derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Palabrerías. Derribando conceptos. Derribando ideas. ¿Y quién es quien me da esas ideas? ¿De dónde viene esa palabrería? ¿De dónde vienen esos argumentos? Del diablo. Del diablo. Los argumentos del diablo, como vino con Adán y Eva, diciéndole a Eva: ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol que hay en el huerto? ¿Con que Dios os ha dicho que el día que comieres de ellos morirás?
de cierto que no morirás. No es mentira que vas a morir, no es cierto. Comenzó la serpiente con su astucia, comenzó a hipnotizar a Eva, comenzó aquel argumentos que en veces suenan muy razonables, argumentos que en veces suenan muy verdaderos, muy reales, pero no dejan de ser una mentira del diablo. Por eso dice el apóstol: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo voy a derrumbar esas fortalezas? Voy a tener que derribar argumentos. El diablo me dice: con que tú eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Con que eres hijo de Dios, a ver que se arregle el problema que hay en tu matrimonio. Y comienza el diablo a querer llevarte a que tengas que mirar para creer. Comienzan sus argumentos, pero dice el Señor: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios derribó los argumentos del diablo. La palabra de Dios derrumbó lo que el diablo estaba diciéndole al Señor. ¿Sí me comprende? A Eva la envolvió con sus argumentos. A Cristo no lo pudo envolver con sus argumentos. Cuando el diablo comienza a hablarte al oído, cuando el diablo comienza a hablarte y a decirte: mira esto, mira lo otro, mira aquí, mira allá, y sus argumentos van en contra de la palabra de Dios, mira lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice otra cosa, dile como dijo el Señor Jesús: escrito está, el justo por su fe vivirá. No voy a vivir por los argumentos del diablo, voy a vivir por lo que dice la bendita y santa palabra de Dios. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta mañana. Quiere decir que las fortalezas se levantan, se edifican comenzando con argumentos. Argumentos, por lo menos esta clase de fortaleza, que son mentiras convertidas en realidad. Mentiras convertidas en realidad. Cuando el diablo viene a una persona, a un hombre, a una mujer, es increíble cuántos matrimonios se destruyen porque un espíritu de celos viene a anidarse en el corazón del hogar. Cuando llega el hombre a tener un espíritu de celos terrible, a creer que la mujer le está engañando, o la mujer creer que el hombre le está engañando, cuando en veces es pura suposición y solamente son argumentos del diablo. ¿Dónde estaría? ¿Con quién andaría? Llegó tarde. ¿Qué pasaría aquí? Comienza el diablo con sus argumentos y en veces no hay una base y tú ya estás con actitudes, ya estás con rechazos, ya estás con maltratos hacia la mujer o hacia el hombre. ¿Por qué? Porque el diablo te ha estado implantando sus argumentos y estás obrando, actuando de una manera inadecuada, porque le has dado lugar a los argumentos del diablo. El diablo hablándote al oído, el diablo enseñándote, el diablo moviéndote, y te está provocando hasta que logra hacerte creer que tu esposo te engaña, que tu esposa te engaña, y en veces no es cierto aquello. No es cierto, pero si le das lugar al diablo creyendo que sí es cierto, aunque no fuera cierto, va a terminar destruyéndose tu hogar, porque ya hay actitudes negativas de un lado hacia el otro, y comienzan a haber rechazos y maltratos y toda clase de cosas negativas. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Cuando viene el diablo a decirme: ¿dónde estaría tu esposo? ¿Por qué llegaría tarde? ¿Dónde estaría tu esposa? ¿Por qué no llegaría a la hora? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando llegue el diablo a tu mente con eso, saca la palabra de Dios y dile: ¿sabes qué, diablo mentiroso? Yo tengo confianza en el Dios de los cielos, que ha de guardar a mi esposo, que ha de guardar a mi esposa. El Dios de los cielos es el que me asegura, es el que me enseña que Él está en control y que Él es el que va a tener cuidado de mi compañero. En vez de darle lugar al diablo y estar diciendo dónde estará, y ya estar imaginando en mi mente cosas que no son, tengo que doblar rodillas y reprender al diablo y decir: Padre, bendice a mi esposo, bendice a mi esposa, ahí donde se encuentra, ahí donde está. Yo no sé por qué viene tarde, a lo mejor un accidente, a lo mejor un problema, pero bendícelo, guárdalo, protégelo, para que llegue a este lugar con la bendición del Dios de los cielos. Aleluya.
Sí me comprende. Pero si en vez de orar y llegar y que llegue el hombre o la mujer, decir, estaba orando por ti, estaba preocupado por ti, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? Mira, es que se me ponchó una llanta, mira esto, mira lo otro. Estaba orando, aquello une, aquello bendice el matrimonio. Pero cuando llega y en cuanto llega, ¿y dónde andabas? Y a ver a qué hueles. Y a ver, ¿y qué hiciste? Y a ver, y comienza ahí a investigarlo, a interrogarlo, que parece el FBI. Verá, le interroga de todo. Entonces ya le está dando lugar al enemigo. Está sembrando desconfianza, inseguridad. Dios no es un Dios de inseguridad. Debes de confiar en Dios, no en tu esposo. En Dios, no en tu esposa. Que Dios lo cuidará, que Dios la cuidará, y Dios se encargará de cumplir su propósito en su vida. Pero no le ayudes al diablo. No le ayudes. Aprende a confrontar las fortalezas y a derribarlas por medio de la palabra de Dios. Cuando las fortalezas son mentiras del diablo que llegan a convertirse en realidad, es difícil, porque aquella persona dice, es que es un hecho, es que yo sé que así es, yo sé que está pasando esto, y en veces no tienen lo más mínimo de base. Entonces tengamos cuidado, porque esa es una señal de que el diablo ha estado argumentando, ha estado sembrando argumentos, ha estado trayendo pensamientos, ha estado con palabras y conceptos en nuestra mente. Y dice, nosotros tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estoy pensando esto, pero esto no es lo que Dios quiere que piense yo. Tengo que agarrarlo y decirle, Señor, aquí está ese pensamiento. No lo quiero, no lo deseo, no es mío. Te lo entrego, lo rindo a tus pies, porque esta clase de pensamientos no son de ti, mi Dios. ¿Sabía que muchas veces llega hasta un pensamiento, hermano, de suicidio cuando hay problemas? Quítate la vida. Mira, acaba con esto. Mira, si haces esto y esto y esto. Y comienzan a venir ideas. En la casa, en el puente te avientas, haces esto, haces lo otro. Y en veces, si no paras esos pensamientos, esos argumentos van alimentándose en tu corazón. ¿Tú crees que una persona que se suicida de la noche a la mañana? No. Fue un proceso de maquinaciones, de argumentos del diablo, trabajando la mente del hombre, de la mujer, hasta que lo fue ahorillando, y lo fue convenciendo de que esa era la manera de arreglar los problemas, de escapar de la situación que estaba pasando. Pero quiero decirte, el suicidio no es la solución para arreglar los problemas. El suicidio es el ticket directo a la condenación eterna. Hay una manera de arreglar los problemas. Esa es clamando al Señor. Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Aprende a clamar al Señor. Ve al Señor, corre al Señor. Él es la puerta, Él es la solución, Él es la salida. ¿Estamos comprendiendo? Cuando viene un pensamiento que me dice, vengando te vas a satisfacer ese coraje que sientes en tu corazón, pagando mal por mal, haciendo algo en contra de aquel que te ofendió. Argumentos del diablo que se convierten en fortalezas, venganzas, odios. Esa es otra clase de fortaleza de la que vamos a estar hablando. Derribando odios, derribando rencores, derribando raíces de amargura. Son fortalezas que gobiernan a los hombres y a las mujeres, a pesar de que seamos cristianos. ¿Sí me comprende? Porque eso el Señor no te lo quita así nomás porque te conviertas o te entregues a Él. Son cosas que tenemos que confrontar y derribar en nuestra vida, porque muchas de las cosas se comenzaron a levantar, a construir aún desde nuestra niñez, y vamos a estar hablando de mucho de esto. Así es de que vamos a leer la palabra. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice, cuando los dos padres son inconversos, los hijos vienen a ser inmundos. Pero cuando por lo menos uno de ellos es creyente, ahora vuestros hijos vienen a ser santos,
porque son santificados. La mujer incrédula es santificada en el hombre creyente. El hombre incrédulo es santificado en la mujer creyente. Los hijos vienen a ser santificados en aquel creyente. Quiere decir que donde está un creyente no es cualquier cosa. Donde está un creyente se hace la diferencia maravillosa, porque donde está un creyente hay una cobertura espiritual, hay bendición de Dios por causa de aquel creyente, hay bendición, hay protección, hay cobertura hacia el incrédulo, al marido incrédulo, a la mujer incrédula, a los hijos, hay una cobertura espiritual. Pero lo que quiero centrarme es en este punto. Dice el versículo 14: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Cómo es que los hijos son inmundos o son santos? ¿Cómo es que puede suceder una de estas dos cosas? Si los dos padres son inconversos, son incrédulos, dice los hijos son inmundos. Mientras que si uno de ellos es convertido, los hijos son santos. Lo primero que habla es de una cobertura espiritual que viene a cubrir la casa de aquellos donde está uno que es cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Cuando una persona es cubierta por la sangre de Cristo Jesús, no solamente él es bendecido, sino aún hasta los que están a su alrededor alcanzan bendición por causa de aquel que tiene la gloria de Dios en su vida. Usted recuerda lo que dice la palabra acerca del arca del pacto, cuando la llevaron a cierta casa de cierto hombre, Obed-edom, y dice la palabra que David la dejó ahí porque no pudo llevarla a Jerusalén, porque uno de sus amigos murió en el proceso de llevarla, y la dejaron allá en casa de Obed-edom. Y al tiempo, a los meses, escuchó David que la casa de Obed-edom estaba prosperando y todo era bendecido, y lo que hacía prosperaba, y algo maravilloso estaba sucediendo. ¿Por qué razón? Porque allí estaba la gloria de Dios. Donde está la gloria de Dios hay prosperidad. Donde está la gloria de Dios se siente una paz incomparable. Donde está la gloria de Dios hay una bendición inigualable. Ahí está el Señor presente, aleluya. Ahí está el Señor presente. ¿Estamos comprendiendo? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Los hijos alcanzan santidad, es decir, bendición de Dios, o alcanzan maldición a través de los padres. Los padres están conectados con los hijos, como cuando la madre está encinta y tiene a su niño en el vientre. Hay un cordón umbilical que une al padre con la madre. Une al hijo con la madre. Y cuando está aquel niño en el vientre de la mujer, lo que la mujer ingiere está transmitiéndolo directamente a aquel niño. Amén. Si la mujer está tomando droga, está tomando licor, está ingiriendo cuanta cosa, entonces automáticamente le está transmitiendo al niño todo lo que está tomando. Amén. Todo lo que la madre ingiere, literalmente hay un cordón umbilical que une a la madre con el hijo que está en su vientre. Entonces, hermano, cuando ese cordón umbilical, ¿verdad? Dice la palabra que cuando hay esa unidad por el cordón umbilical, entonces todo lo que la madre ingiere, toma, va a transmitirlo hacia el hijo. Espiritualmente hay algo parecido a esto. Hay una unidad, hay un cordón umbilical entre los padres y los hijos. Y cuando los padres son padres que viven sin temor de Dios, y que viven con maldiciones, con borracheras, con golpes, con maltratos, con insultos, ¿sabes qué es lo que está transmitiendo el padre, la madre hacia aquellos hijos pequeñitos? Maldiciones, maltratos, odio, rencores, drogas, borrachera, alcohol. Es lo que le está transmitiendo. No nada más en el sentido literal, cuando el bebé está en el vientre de la madre, sino en el sentido espiritual. Hay padres de familia que dicen: hermano, puedo presentar a mi niño, puedo traer para presentarlo delante del Señor. Sabes, es bueno presentar a los niños,
Pero lo más importante no es la presentación. Lo más importante es qué es lo que estás transmitiendo hacia tus hijos. Estás transmitiendo un ejemplo que glorifique el nombre del Señor, una clase de vida que honra al Señor. Estás transmitiendo respeto, amor, gozo, paz. Estás transmitiendo algo de Dios, o estás transmitiendo gritos, maldiciones, pleitos, rencores. ¿Sí me comprendes? Hay veces que en el hogar el padre le dice al niño: respete a su mamá. Pero si el mismo padre no respeta a la mujer, a la esposa, ¿cómo va a respetar el niño a la madre? Respéteme. Pero si tú no me respetas a mí tampoco, si veo que aquí nadie se respeta a nadie, el padre no respeta a la esposa no respeta al esposo, ¿sabes qué estás transmitiendo? Estás transmitiendo rebeldía. Si quieres, hombre, que tus hijos respeten a tu madre, a tu esposa, y que te respeten a ti, aprende a respetar a la mujer que Dios te ha dado. Aprende a amarla. Aprende a transmitir bendición de respeto hacia esos hijos. De otra manera van a crecer deseando faltar al respeto. ¿Sí me comprende? Los niños se alimentan, se nutren del ambiente que hay en el hogar. Si en el hogar hay un ambiente hostil, tenso, agresivo, violento, de eso se alimentan los hijos. Y los hijos crecen con una actitud, un temperamento, crecen de esa manera. Pero si en el hogar hay un ambiente pacífico, de armonía, de respeto, de paz, de gozo, quiero decirte que se comienza a sembrar algo hermoso en el corazón de aquellos pequeños. Y aunque allá afuera haya influencias negativas, ellos siempre van a tener la imagen de lo que hay en el hogar. Y tarde o temprano, aunque se lleguen a desviar como hijos pródigos, volverán buscando el seno paterno, el seno materno, porque anhelarán, extrañarán aquella armonía de la cual se nutrieron, se alimentaron cuando estaban en el hogar. ¿Sí me comprende? Entonces Dios nos habla a través de este pasaje y dice: los hijos son inmundos o son santos. Depende de lo que transmiten los padres hacia ellos. Si los padres son inconversos, lo que van a estar transmitiendo es toda clase de maldición y perdición. Y el abuelo era alcohólico, y el padre es alcohólico, y el hijo es alcohólico, y el nieto es alcohólico, y ahí va la descendencia de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque es lo que va aprendiendo cada uno. El padre aprendió del abuelo, el hijo aprende del padre, el nieto aprende del hijo, y ahí va la cadena de maldición, ahí va la corrupción. Entonces, cuando uno viene al camino del Señor, uno tiene que entender que la sangre de Cristo tiene poder para romper ese cordón umbilical. Tiene poder para romper toda maldición. Dice el Señor: con uno que sea creyente comenzará a fluir. Debe de comenzar a fluir la bendición hacia mi descendencia. Debe de comenzar a fluir la bendición hacia mi descendencia. ¿Qué fluye hacia mi descendencia? ¿Bendición o corrupción? ¿Qué fluye hacia mi descendencia? Respeto, amor, cariño. ¿Qué fluye? ¿O fluye todo lo contrario? Dice el Señor que los hijos son santos o son inmundos dependiendo de los padres. Porque los padres transmiten aquello. Porque los padres programan a los hijos, no con sus palabras, sino con sus acciones. Porque el padre puede decirle al hijo: no fume, pero él con su cigarrota en la boca, y por más que le diga no fume, el hijo va a terminar fumando más todavía que lo que el padre hacía. No tome, no quiero que sea un borracho, pero él no suelta la botella, el padre. Entonces de nada sirve que le diga: oh, es que yo siempre le he dicho que no tome. Es que no es lo que le digas, es lo que está transmitiendo como padre. Eres la autoridad de aquel hijo. Y el hijo, como se alimentaba en el vientre de la madre de lo que comía la madre, ahora se alimenta espiritualmente y moralmente de lo que hay en el hogar. Por eso en muchos hogares donde los hijos los maltrataron, los golpearon, los abusaron y les hicieron tantas cosas, por eso quedaron mal programados, quedaron traumados. Un trauma es una programación errónea que el diablo vino a hacer en la mente del hombre.
como una computadora. Cuando es mal programada, va a funcionar mal todita, porque está mal programada. El diablo programó nuestra mente a través de abusos, de golpes, de maltratos, de toda clase de cosa negativa que vivimos en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestro caminar. Y ahora el diablo quiere que operamos bajo esa desprogramación. Hogares que no funcionan bien, disfuncionales, hogares que están desprogramados, descontrolados, porque el diablo se encargó de hacer eso. Y siguen aún así, a pesar de que están en una iglesia, a pesar de que han creído en Cristo. Hermano, ¿qué puedo hacer entonces? Hay que volver a programar tu vida con la palabra de Dios. Tenemos al programador, que es el Espíritu Santo de Dios, que viene a reprogramar nuestra mente, que viene a transformar nuestra manera de pensar, viene a cambiar lo que pensamos, lo que sentimos. Nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para comenzar. Vamos a entrar más a fondo en el tema. Dice el versículo 14: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Por una mujer que haya creyente, dándole buen testimonio, instruyéndolo, va a estar programando a aquel hijo. Va a estar, si no sigue el camino, por lo menos quedó la programación bien marcada en su mente y en su corazón. Y un día va a volver como el hijo pródigo, pero quedó programado. Por eso dice la palabra: instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere grande o viejo no se apartará de él. Significa, cuando lo programas de niño, va a volver una vez más a ese camino al que fue programado para andar. Si en un momento se quiso desviar por las corrientes del mundo, pero tarde o temprano va a volver en sí y va a decir: esto no es lo que yo nací para hacer. Yo no fui criado para hacer esto. Yo no tengo por qué vivir así. Hay una mejor vida para mí. Mis padres me dijeron, mis padres me hablaron, la palabra de Dios fue sembrada en mi corazón, y yo tengo que cambiar de vida. No puedo seguir en las drogas, no puedo seguir en el alcohol. Tiene que haber un cambio genuino, porque la palabra de Dios se sembró en mi corazón. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Dale un aplauso al Rey. El niño, cuando la mujer, cuando la madre ingirió alcohol, ingirió droga, y nace aquel niño, nace con ciertas tendencias, nace con ciertas inquietudes, con cierta sensibilidad hacia la droga, hacia el licor, aunque nunca lo haya probado literalmente o directamente, pero indirectamente se lo estuvo transmitiendo la madre mientras estaba en el estado de embarazo, tomando aquel licor, ingiriendo aquella droga. El niño comienza a ser copartícipe de aquello que la madre tomaba o ingería desde el vientre de la madre. Así funcionan las maldiciones del enemigo que vienen sobre el hombre y la mujer. Y es de lo que quiero hablarle más a fondo en esta mañana. Se transmiten en tres niveles, en tres áreas: las bendiciones o las maldiciones de padres a hijos. En el nivel espiritual, en el nivel moral y en el nivel físico. Y le voy a estar hablando de cada una de estas áreas. Le voy a comenzar en esta mañana con el nivel espiritual. Veamos qué dice la palabra del Señor. Vamos a Éxodo, versículo 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Ahí miramos las dos caras de la moneda. Ahí miramos lo que dice Dios. Y dice: no te inclinarás a ninguna imagen, no las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Y añade que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa eso? Lo mismo que leímos en Corintios, que por medio de lo que los padres hacen, transmiten algo hacia los hijos, sea maldición o sea bendición. Cuando los padres viven una vida desagradable delante de Dios, una vida corrupta, una vida de pleitos, de maltratos, de odios, de gritos, de cosas negativas, están transmitiendo todo eso hacia los hijos. Y el hijo nace, y en veces desde el vientre de la madre hay hijos que no fueron hijos deseados, y que la mujer aún renegó, o el padre, y no quisieron o no querían que naciera aquel hijo. Y aún querían llevar a cabo un aborto, querían hacer algo para deshacerse de aquel hijo. En veces quería el padre que aquel niño fuera un varoncito, y resulta que fue una mujercita. Y desde que nació le despreció, le menospreció, porque él estaba aferrado a que quería que fuera un varoncito, y terminó siendo una mujercita. ¿Sabe qué sucede en todo eso? Que comienzan muchas veces a abrirse puertas espirituales, en lo cual se le da lugar al enemigo, en lo cual el enemigo comienza a infiltrarse por medio de esos menosprecios. Y a la mujercita muchas veces comienza a orillarla, a decirle: ves, no te quieren como mujer, querían que fueras hombre, y querían que fueras hombre. Y en veces comienza a comportarse como hombre con el fin de ser aceptada por sus padres. Y en veces ahí comienza el origen de lo que es el lesbianismo y el homosexualismo. ¿Por qué razón? Porque se le comienza a empujar a un terreno no deseado. Se le comienza a empujar aún desde el vientre de la madre. No quiero ese niño, ¿para qué lo tienes? Abórtalo, está en el vientre de la madre. Y el hombre piensa: ¿qué va a entender si ni siquiera ha nacido? ¿Qué va a entender esa criatura que está en el vientre si ni siquiera ha nacido, hermanito? Desde que está en el vientre de la madre, aquel pequeño ya entiende, ya conoce, ya sabe, ya escucha. Va a percibir el rechazo de odio o la bendición de amor que haya para él. Lo va a percibir. Entonces, ¿sí me comprende cómo se transmite esta maldición? No es que Dios diga: voy a maldecir a este y voy a bendecir al otro. No, Dios no maldice. El hombre mismo acarrea maldición por apartarse del Señor. El hombre mismo transmite maldición cuando no le da lugar a Dios, sino que le da lugar a toda clase de corrupción que hay en su vida. Automáticamente lo transmite hacia sus hijos. Alguien podrá preguntar: hermano, pero nosotros ya somos creyentes, ya creímos en el Señor, ¿que no se debe de romper eso cuando venimos a creer en Cristo Jesús? ¿Que no la sangre de Cristo debe de romper eso? Yo te digo: sí, mi hermano, la sangre de Cristo tiene poder para romper todo pacto, para romper toda influencia, para romper toda corriente. Rompe el cordón umbilical que hay entre ti y tus padres, y ahora te conectas con el cordón umbilical del Padre Celestial, que es el Dios de los cielos. El amor que no recibí de mi Padre, lo recibo de mi Padre Celestial. El cariño que no recibí de mi Padre terrenal, lo recibo de mi Padre Celestial. La comprensión que no recibí de lo terrenal, ahora lo recibo de lo celestial. ¿Sí me comprendes? El hombre comienza a ser sano cuando se conecta ese cordón umbilical, identificándose: ahora tengo un nuevo padre,
Y ahora tiene que fluir su gloria en mí. Su imagen se tiene que reflejar en mí. Ya no me voy a parecer a papá, al abuelo, porque dice el hombre: es que mi abuelo así era, es que mi padre así era, es que yo así soy porque así era mi tío. Hermano, no es que era tu tío así, es la maldición que se va reflejando en tu vida por lo que tu tío era, por lo que tu abuelo era, por lo que tu padre era. Pero ahora ya no somos llamados a heredar maldición, somos llamados a heredar bendición. Somos benditos del Dios de los cielos. Somos benditos, llamados a heredar la bendición del Dios Todopoderoso. Dele ese aplauso al Rey. Alguien dirá: hermano, entonces ya no hay nada por qué preocuparnos. No, sí lo hay. ¿Qué es por lo que me tengo que preocupar? Oiga bien lo que le voy a decir. Muchos de nosotros somos sensibles y frágiles en áreas espirituales por causa de lo que nuestros padres hicieron. Un ejemplo: un padre de familia que estuvo involucrado en la brujería, la hechicería, el ocultismo. Puede ser que el hijo venga y crea en Cristo, y ahora ya creyó en Cristo, y la sangre de Cristo rompe toda cadena. Sí la rompe, pero hay algo que sucede. Las influencias, los espíritus que gobernaban, que se movían en el padre, en el abuelo, en las prácticas que hacían, no van a querer soltar esa familia tan fácil. Esa influencia va a querer venir y va a querer gobernar y destruir toda la descendencia. Hermano, pero ya creí en Cristo. Esto quiere decir que se rompió la maldición, pero no que se rompió el ataque. El ataque va a venir, la confrontación va a venir. Por eso muchos hijos de aquellos padres que anduvieron en esa clase de cosas, de ocultismo, de hechicería, brujería y todo eso, los hijos terminan mirando sombras, escuchando ruidos, manifestaciones, espíritus que vienen por las noches a querer ahorcarlos, a querer hacerles tantas cosas, manifestaciones, experiencias y presencias que sienten en sus alrededores. ¿Por qué? Si el hijo nunca ha hecho nada. ¿Por qué? Si el hijo nunca ha practicado nada. ¿Por qué? Si el hijo aún ya creyó en Cristo. Pero es que no es lo que él recibió por sí mismo. Él no le ha dado lugar a nada de eso. Pero aquellas influencias que gobernaban a la familia, a la descendencia, van a querer también gobernarte a ti, aunque hayas creído en Cristo. Pero dice la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tienes que saber que mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Las influencias de tus antepasados quedarán gobernarte, pero mayor es el que está en tu vida para darte la victoria. Tienes que saber en quién has creído. No tienes que atemorizarte. Quiere decir que aquel que tenía un padre que era un adúltero, que andaba con una mujer y con otra, va a venir ese espíritu y va a querer incitar al hijo a que ande con una y con otra en adulterio, por aquí, por allá y por más allá. Porque ese fue el espíritu que gobernó al padre. Y ahora lo que se manifiesta en el hijo es la misma influencia, queriendo manipular, queriendo llevar en el mismo camino a aquel hijo. Eso es lo que sucede. ¿Cuántas veces en hogares la abuela fracasó en el hogar, en el matrimonio, se divorció? La madre fracasó, se divorció. La hija fracasó, se divorció. La nieta fracasó, se divorció. Y va de fracaso en fracaso toda la descendencia. ¿Se ha dado cuenta de familias así? Desde la abuela, a la madre, a la hija, a la nieta, y ahí va la maldición. ¿Por qué? Y muchas veces, aunque venga a creer en Cristo, él o ella, eso no significa que ya se acabó todo. Eso significa que comienza una guerra, que comienza una batalla, que comienza una lucha. Aquella misma influencia va a llegar a querer influenciarte cuando hay un problema en el matrimonio, a decirte: sepárate, divórciate, que al cabo mamá lo hizo, que al cabo abuelita lo hizo, déjalo, que al cabo es más fácil arreglar el problema así. Mira que mamá salió adelante sin esposo, mira que la abuelita salió adelante sin esposo. Esa influencia te quedará manipular, pero dice la palabra: derrumba argumentos y toda altivez que se levanta contra
el conocimiento de Dios, derribe esas fortalezas y pelea la buena batalla. No te dejes manipular por esas influencias. ¿Sí me comprende? Yo no voy a pagar por los pecados de mi padre ni de mi madre, no me malinterprete, pero sí vamos a confrontar las influencias que los gobernaban a ellos. Le llevo otra escritura, Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Oiga, aquí nos habla claramente y directamente acerca de aquel espíritu que sale del hombre, y dice que anda por lugares secos buscando donde reposar, y no hallando reposo, dice: volveré a mi casa donde salí. Esto no se cumple solamente individualmente, sino familiarmente. Hay espíritus asignados a una familia, a una descendencia. Usted podrá mirar que las familias generalmente, cuando no conocen de Dios, hay una influencia que las identifica. Unas familias borrachos, y eso es el espíritu que se mueve, borrachera. Otras familias incesto. Hay abusos sexuales de padres, hijos, de hermanos, hermanas, un montón de cosas negativas, y esas son influencias que se mueven de descendencias en descendencias. El abuelo dañó a la hija, la nieta, y se van dañando y dañando. Es una influencia que busca dañar y perjudicar. La drogadicción, el divorcio, todas esas clases de cosas que se manifiestan en la vida del hombre vienen a través de influencias que gobernaban o que gobiernan la familia. Han venido de generaciones, de abuelos, de bisabuelos, tatarabuelos, al abuelo, al bisabuelo, al hijo, al padre, al nieto, y viene ahí la maldición. ¿Y cuándo se rompe? ¿Y cómo se rompe? Se rompe hasta que hay uno que cree en Cristo Jesús. Hasta que hay uno que cree. ¿Qué decía Pablo a los Corintios? Con uno que crea en Cristo Jesús, todo el hogar es santificado. Se rompe la maldición de esa descendencia. Se rompe la maldición de esa influencia. Se rompe la maldición de ese espíritu que viene a querer operar como operó en papá, en mamá, en abuelo, en el bisabuelo. Se rompe cuando uno cree. Por eso decía Pablo: si hay un creyente, tan solo uno que haya. Entonces ahora el marido incrédulo es santificado. Los hijos vienen a ser santificados. Hay una cobertura. Se rompió la maldición. Se rompió el cordón umbilical que me conectaba con las maldiciones de mis padres, y ahora se conecta con el Espíritu de Dios, que me da bendiciones para mi descendencia hasta 1000 generaciones de aquellos que aman al Señor. Es lo que está preparado para los hijos de Dios. ¿Me está comprendiendo, hermano? Pero entonces, si se rompe, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué dice que ese espíritu inmundo que sale regresa? Es que ese espíritu inmundo sale de una familia. ¿Cuándo sale de una familia? Sale de la familia cuando se convierte a Cristo uno en la familia. Viene bajo la cobertura la familia. Viene a estar bajo la cobertura de aquel que ahora es luz de la tierra, que ahora es sal de la tierra. Entonces viene a estar bajo esa cobertura y es cubierto todo lo que está en aquel lugar. Hijos, esposa, aunque sea inconversa, viene a estar bajo la cobertura de aquel hijo de Dios. Pero el espíritu inmundo que salió de esta familia, que salió de esta descendencia, él dice: yo gobernaba al abuelo de él, y yo gobernaba al padre de él. ¿Cómo se me va a escapar él? Tengo que gobernarlo también a él. Y viene el ataque. No es una posesión, es una influencia, con manipulaciones y con toda clase de mentiras, queriendo manipular y llevar al hombre a que también vuelva a ser cautivo, a practicar lo mismo que practicaba.
el padre, el abuelo, el bisabuelo. Y de repente el hombre dice: yo no sé por qué yo me siento de repente como con un deseo de hacer esto, que sé que no es bueno y que nunca lo he hecho, y ni sé por qué siento ese deseo. Es porque hay influencias del enemigo provocándote, acechándote, influenciándote para que vayas a hacer lo mismo que hacían tus padres. Y hay veces que ni tú tienes una idea de lo que practicaron tus padres y lo que practicaron tus abuelos. Pero hasta que sientes esas influencias, hasta que llegan unas manipulaciones y pensamientos y argumentos a la mente, que dices: ¿de dónde llega esto tan feo? Tales pensamientos, tales deseos, tales cosas que no caben en mi mente. ¿Por qué? ¿Cómo es que llega esto a mi mente? Son manipulaciones y argumentos del diablo que están buscando penetrar para llevarte cautivo a las prácticas de tus antepasados, para seguir gobernando en esa descendencia. Pero ¿qué debo de hacer, hermano? ¿Cómo confronto eso? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dejarme manipular por lo que llega a mi mente. Le estoy hablando de lo espiritual, influencias. Uno siente aquellas influencias, las percibe. Es un espíritu que ha quedado cortado de tu descendencia desde que creíste en Cristo, pero no se conforma. Dice: sale de tu familia, sale de tu descendencia, pero dice: volveré y seguiré operando en esta descendencia, en esta familia, porque a mí se me entregó esta familia para que la gobernara. Pero ahora tú ya no eres solamente de esa descendencia, ya llevas una nueva esencia corriendo por tu ser. Es la esencia del Espíritu Santo de Dios, es la esencia del poder de Dios. Es lo que te debe de mover, es lo que te debe de gobernar, es a lo que le debes de dar lugar. Aquí nos detenemos en esta mañana, que el tiempo se nos ha ido. Póngase de pie. Le voy a continuar con este tema y vamos a estar hablando del alma y del cuerpo. Vamos a estar hablando de romper esas fortalezas.